soy Omar González y vamos a ver un tema de estática, hashtag la descomposición de fuerzas por el método cartesiano. Ahora, prácticamente vamos a, en este caso, calcular dicha descomposición de fuerzas. En otro video voy a estar explicando un poquito sobre el movimiento de un par de fuerzas, que va a ser muy útil después de explicar este video. Hashtag temas de la materia de estática. Ahora, continuando con este ejercicio, para calcular dicha descomposición de fuerzas, vamos a ocupar una función o funciones trigonométricas que hay que tener muy en claro. Recuerda que la función trigonométrica seno es igual a la razón del cateto opuesto en razón de la hipotenusa. Y en este caso el coseno es la razón del cateto adyacente sobre la hipotenusa, o en razón, es una división. Por lo tanto, en este caso analizaremos nuestro triángulo, pero para ello vamos a hacer aquí un pequeñito zoom. Y bien, aquí ya tenemos el zoom de lo que tenemos aquí arribita, donde básicamente la fuerza son de 50 libras y va hacia esa dirección. Y ojo, aquí tengo básicamente dos ejes que hay que tener muy en claro. Como el ángulo está aquí, que apunta a un argumento o una inclinación de 30 grados, pues prácticamente de forma recta o proporcional o una posición contraria al ángulo, que ¿quién sería? El eje X, amigos, así es. Y esa dirección va hacia ese sentido. Por lo tanto, ese es X y por ende, ese es el eje Y. Finalmente, básicamente, vamos a definir qué función trigonométrica vamos a usar para calcular la descomposición de fuerzas. En este caso, decimos que la fuerza, de forma vectorial, va a ser igual a la magnitud, en este caso de 50 libras, multiplicada por la función trigonométrica correspondiente y teniendo en cuenta el argumento de la función, junto con sus componentes y la componente J, es decir, Y para X y J para Y. En este caso vamos a declarar algo muy importante, porque muchos tienen el error de ingeniería cuando básicamente no saben qué fórmula o qué función trigonométrica correspondiente hay que usar. Hay que tener mucho cuidado en eso, estudiantes de ingeniería, principalmativo cuando ven electromagnetismo y les piden básicamente calcular la fuerza resultante de dichas cargas eléctricas. Por ejemplo, al hablar de un campo eléctrico y un campo magnético, hay que tener en claro qué nos están pidiendo. Muy usual en la ley de Coulomb. Pero bueno, regresando a este tema que es parecido, porque es fuerzas, hablamos de un vector vectorial, que ese término vectorial o esa función vectorial te da como consecuencia dirección, magnitud y sentido de las cosas. Por lo tanto, en este caso vamos a ocupar los 50, que es la magnitud, multiplicada por la función trigonométrica correspondiente. Pero sabemos que como esta apunta al eje X, y recuerda que ese siempre va a ser el cateto opuesto, ¿por qué? Porque el ángulo lo dice. Si el ángulo estuviera acá, ese sería el cateto opuesto. Y me preguntarás, ¿de qué forma lo puedo detectar? Pues prácticamente, si tú tienes el ángulo aquí o aquí, donde apunte de forma recta hacia el otro lado de la estructura del triángulo, en este caso, posición contraria, en este caso la posición contraria del ángulo es el eje X, apunta al cateto opuesto. Pero si el ángulo estuviera aquí, suponiendo, ese sería mi cateto opuesto. Por lo tanto, no está aquí. Entonces, es el cateto opuesto y es el cateto adyacente. Finalmente, ¿qué función voy a ocupar? Exacto, voy a ocupar la del seno. ¿Y qué ángulo correspondiente? En este caso, los 30 grados. Y la componente, no olvidemos, en I. Perdón, le puse J, I. Más los mismos, es la magnitud, recuerda, por la función trigonométrica de Y, que en este caso, como es el cateto adyacente, sería coseno de 30 con la componente en J. Finalmente, la reducción matemática de esta expresión vectorial va a ser igual a 50 seno de 30, que te va a generar 25 en la componente en I, más 50 coseno de 30 te va a dar como consecuencia 43.3 y la componente en J. Finalmente, ese sería el resultado de la descomposición de fuerzas de dicha magnitud de 50 libras. Y si quieres ver más temas de estática aquí con Omar González de Camino a la Ingeniería, recuerda darle like a este video y suscríbete a mi canal de Camino a la Ingeniería, donde prácticamente ya tengo otro segundo canal como Engineer Simulation. Me preguntarás, ¿para qué me va a servir? Para diseñar todo esto en computadora. Así que si quieres ver más estructuras visuales mediante un uso de software, suscríbete al canal de Engineer Simulation. Te lo dejo al final de esta descripción y en la caja de comentarios. Hasta luego, viajero.